Fue en este día, el 50º día desde la primera Pascua, que el Señor Jesús cumplió su promesa y derramó su Espíritu Santo. Con un poderoso rugido de viento y el crepitar de las llamas de fuego, las lenguas de fuego, el Espíritu descendió y llenó de poder a discípulos que pocos días antes estaban amedrentados y escondidos. Con un coraje y una valentía milagrosos, comenzaron a hablar en otros idiomas, conocidos por otros, pero no por estos galileos, humildes pescadores, en idiomas que nunca habían aprendido, ni en la escuela ni en la casa, declarando así las poderosas obras de Dios en Jesucristo. La multitud creía que ellos habían consumido algo, que no estaban necesariamente borrachos del espíritu, sino ebrios, llenos de mosto, dice la Biblia. Así que Pedro, junto con los 11, comenzó a hablar, subió a este púlpito y predicó el primer sermón en el día de Pentecostés. Gracias a la predicación de Pedro, ese día 3.000 almas fueron bautizadas, y es por eso, por esta palabra y bautismo, que Pentecostés se llama el nacimiento de la iglesia cristiana, por este don del Espíritu Santo derramado aquel día. Pero si la obra de Dios en el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo comenzó con gran esplendor y atrajo mucha atención, ha continuado ahora de una manera, podría decirse, silenciosa o casi inadvertida, incluso para nosotros y entre nosotros, lo cual necesariamente no significa que dejó de actuar menos. Cuando el Espíritu viene a nosotros por el bautismo. No hay viento, no hay llama de fuego, tan solo el chapoteo del agua en unión con la palabra de Dios, que da el perdón que Jesús logró para ti. Y no solamente el perdón, sino la adopción como hijos de Dios. Y a partir de ahí comenzamos a llamarnos cristianos. De igual manera, cuando el Espíritu viene a nosotros a través de la palabra, no hay una demostración impresionante. Yo mismo puedo dar fe de que esta palabra no es mía. No predico en mi propio nombre, no es mi propia palabra, es la palabra de Dios. Así, con instrumentos totalmente falibles, que pueden cometer errores y que ciertamente cometen errores como Pedro cometió errores, el Espíritu Santo se vale de herramientas humanas para comunicar el mensaje sobrehumano de Dios a seres humanos. Esta es la obra pacífica, consoladora, si se quiere decir silenciosa del Espíritu, que habla y predica Él a Cristo. Es Él el que predica el Evangelio hoy. Recordemos el contexto. Estaba la despedida de Jesús a sus discípulos en el Evangelio, como escuchábamos. Tiene lugar la última cena. Mientras caminaban hacia el huerto, donde sería traicionado, Él les dice esa noche: si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Todo lo que Cristo dijo y enseñó es la palabra del Padre. Hay una comunión perfecta, y todo lo que el Espíritu Santo dirá, tomará del Padre y del Hijo. Por esa razón, ¿qué creen que viene después de esta festividad, el domingo que viene? Fiesta de Santísima Trinidad. Ahí vamos a hablar de Dios el Padre. Ahora, aún así me pregunto, esa noche, cuando Jesús dijo eso, si esas palabras no desesperaron a los discípulos. Pero qué maravillosa la promesa de que el Señor Jesús
y el Padre morarían en ellos y por ellos con las palabras de Dios. Pero a veces se hace difícil recordar las palabras de Dios. En la Torre de Babel vemos eso, el olvido de Dios. Se olvidaron tan pronto de Dios y de su palabra, y de cómo Él salvó a Noé y su familia, 8 almas en total, a través del arca, en un cataclismo apocalíptico. Porque créanme que el diluvio fue el apocalipsis del Antiguo Testamento. 3, 4 generaciones después, el olvido de Dios los llevó a solamente pensar en ellos mismos. Y por eso edificaron una torre hasta el cielo, queriendo decir, nosotros mismos vamos a lograr el cielo, por nuestras propias fuerzas. No en base a la misericordia y el perdón de Dios, sino en base a nuestra fuerza y mérito personal. Dios tuvo que humillar, Dios tuvo que confundir, pero en Pentecostés se da vuelta la historia y de la confusión se pasa otra vez a la comunión. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a dar, de la confusión a la comunión, del olvido de Dios a estar otra vez en amistad con Dios y conocer de Jesucristo. Por eso preguntaron las multitudes, señores, varones galileos, ahora que nos han contado de Jesús, ¿qué haremos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Ustedes, sus hijos, y es para todo el mundo. En obediencia a lo que Jesús mismo había mandado. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si hubiera un bautismo que faltara el nombre del Espíritu Santo, no sería válido. Tiene que ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El nombre de Dios con la palabra de Dios. Así que el Consolador, el Espíritu Santo, es el que nos trae también aquí, nos congrega por su amor, y el que nos enseña todas las cosas a través de la santa palabra de Dios. Él tomará lo que Jesús dijo, lo recordará a ustedes y se lo repartirá a ustedes. Y eso es lo que ha sucedido en Pentecostés. El Espíritu ha sido derramado. El Espíritu hizo más que simplemente recordarles a los apóstoles lo que Jesús había dicho, sino que no solamente les permitió recordar, sino anunciar, testificar, comprender, interpretar. Les abrió el sentido real de las Escrituras y por esa razón aplicó el texto de Pentecostés citando al profeta Joel capítulo 2. ¿Qué hace el profeta Joel capítulo 2 en Pentecostés? Y Pedro dice, aquello que dijo Joel se cumple hoy aquí. En verdad es una profecía bifocal, porque si ustedes escucharon bien, dice que antes que venga el día del Señor, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Eso todavía no ha pasado, pero pasará. ¿Será un apagón mundial porque la inteligencia artificial nos quiere dominar? No sé. Una profecía bifocal. Pero también significa que el derramamiento del Espíritu Santo será continuo en la historia de la Iglesia, siempre congregando, llamando a la fe. Una gran confesión de fe sobre la obra del Espíritu Santo está en el Catecismo, cuando se describe la explicación del tercer artículo del credo. Y el doctor Lutero dice, creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio. Y eso es algo distintivamente luterano. Creo que no creo por mi propia fuerza o poder. Le damos todo honor y gloria a aquel que tiene la capacidad de darnos la fe, como don de Dios. Con el don del Espíritu Santo viene el don de la fe. Por eso digo, creo que no creo, porque si creo es por obra del Espíritu Santo que me ha llamado por la palabra de Dios.
¿Se dan cuenta qué importante es esto? Es muy importante contra lo que se llama el sinergismo, en donde se piensa que yo hago un esfuerzo para creer y la otra parte la hace Dios. Cuando toda la obra de la conversión es absolutamente obra de Dios a través de los medios que Él ha establecido, palabra y sacramento. Todo lo que se diga jactanciosamente del Espíritu Santo, aparte de la palabra del Señor, no es el Espíritu, es el diablo, simulando ser el Espíritu Santo. Por esa razón debemos siempre tener ese pedido a Dios que nos dé el Espíritu Santo a través de la palabra para madurar y de tener ese discernimiento espiritual. ¿Esto es voluntad de Dios? ¿Esto agrada a Dios? En sus decisiones de día a día, pregúntense primero a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Esto te agrada a ti? ¿Esto es de acuerdo con tu voluntad? Orar y escuchar la palabra de Dios van juntos, porque la tentación va a venir. Y ahí está el Espíritu Santo para consolar, para guiar, recordar, iluminar, santificar, para que tengas las palabras correctas para hablar a los demás. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas. Cada uno esta noche podría decir algo sobre el Espíritu Santo que hizo en sus vidas, ¿no es cierto? Cada uno puede ver cómo Dios estuvo ahí a mi lado, y eso es algo que va más allá de mi explicación. Algún fenómeno sobrenatural, alguna palabra de consuelo dicha justo en el momento correcto, alguna oración, algún himno. Fuiste herramienta del Espíritu Santo y lo seguís siendo. Pero como toda herramienta, para que siga siendo útil, ¿qué debe hacerse? No se debe oxidar, no se debe tirar en un cajón. Pidamos a Dios, llévame donde tú quieras, me pongo en tus manos, úsame como instrumento del Evangelio de la paz. Queridos amigos, somos iglesia gracias a la obra del Espíritu Santo. Conocemos la palabra de Dios gracias a Él, en forma de ley y de evangelio. Cuando tengas angustia y temor, recuerda, el Espíritu Santo es el confortador y consolador que está en medio nuestro. Él conoce lo que el pueblo de Dios necesita. La paz que solamente puede venir del Espíritu Santo es la paz de Jesús. Por eso Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Cuando tengan miedo, recuerden esa palabra. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y el Espíritu Santo es ese espíritu de paz, de comunión, de vida, creador de vida, entregado por el Padre y por el Hijo. Amados hermanos, que la presencia, la compañía y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, con toda la Santa Iglesia en el mundo, hoy y siempre. Amén.